Este, vamos a tratar el día de acabar nuestro capítulo 1, que es el capítulo, nos falta revisar un poco lo que son ciertas características que tienen los instrumentos de medida que ustedes igual están revisando o están realizando la práctica, si no me equivoco, que ya la realizaron algunos. Entonces, vamos a revisar eso, esas características que tenemos que considerar, generalmente más en lo que son los instrumentos de tipo analógico, ¿no? Entonces, dentro de los conceptos que nosotros debemos tomar en cuenta cuando trabajamos con instrumentos de tipo analógico, tenemos lo que es la gama y lo que es la escala, ¿no? Básicamente la gama, o el rango de medida, que también se lo puede definir dependiendo de la literatura, básicamente es la diferencia entre la indicación mayor y la indicación menor que puede ofrecer un instrumento de medida, ¿no? De igual manera, dependiendo si el instrumento de medida tiene varias escalas, las cuales se puede trabajar, pues esa gama también, como dice ahí, está dividida dependiendo de las escalas que tenga. Entonces aquí en el instrumento, en el 1, aquí en este instrumento, pues tenemos y podemos ver que solo tenemos una sola escala y que iría de 0 a 5 miliamperios. En cambio, en este de acá, aquí tenemos varias escalas, desde 0.1 hasta 100, es decir, podemos tener medidas de 0.05 miliamperios hasta 500 miliamperios, ¿no? Entonces, en función de eso y dependiendo de cada una de las escalas, pues tenemos esa gama o ese rango de medida. ¿Sí? También tenemos que tomar en cuenta otra característica que es la resolución. Básicamente, pues aquí lo que hablamos es del menor incremento de la variable bajo de medición que puede ser detectado con toda la certeza por el instrumento de medida. Esto pues está relacionado mucho con la precisión, ¿sí? Entonces, en este caso, en el instrumento que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Podemos ver que la medida con la que con precisión nosotros podemos afirmar que marca el instrumento siempre va a ser aquí de un miliamperio. ¿Sí? Eso tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque si esta aguja cae en la mitad de las escalas que está marcando aquí, pues ahí depende mucho de la persona que está midiendo para determinar la medida. Entonces no puede ser exacta. Entonces básicamente aquí pues podríamos medir 1, 2, 3, 4 o 5 miliamperios se podría abrir. Otra característica que debemos tomar en cuenta es la sensibilidad. Básicamente, pues, como dice ahí, es la relación entre la respuesta del instrumento, es decir, el número de divisiones que recorre el instrumento. Aquí eso lo podemos dar marcado por el parámetro alfa, ¿sí? Y la magnitud de la cantidad que se está midiendo, ¿sí? Entonces aquí vemos este grafiquito donde tenemos, como dice aquí, la sensibilidad de un sistema o de un instrumento que tiene una respuesta lineal, donde vemos que esa sensibilidad pues va a estar dada por la variación del número de divisiones que recorre para la variación de la variable medida que tenemos, ¿no? No sé, tal vez hasta ahí alguna duda, alguna pregunta que tenga. Entonces aquí pues se puede decir que la sensibilidad va a estar dada por la variación de alfa con respecto a la variación de I. ¿Sí? Entonces, la sensibilidad también hay que tomar en cuenta pues que ciertos instrumentos, dependiendo de la aplicación, pueden tener mayor o menor sensibilidad, ¿sí?
Y eso depende mucho, pues, vuelvo, insisto, de los fines para los cuales se están utilizando, porque eso también va a conllevar al costo del instrumento, ¿no? Entonces, si hablamos de algún instrumento, por ejemplo, una balanza, no es lo mismo la sensibilidad que tenga una balanza que utiliza un panadero a la balanza que utiliza un joyero, ¿sí? Porque el uno tiene que determinar o detectar gramos muy, muy pequeños o tal vez valores más pequeños que el gramo, como sería el que hace joyas o el que para poder medir la cantidad de oro, de plata que puede utilizar o lo que pesa cada una de esas joyas, a lo que utiliza un panadero que tal vez hace pan de manera industrial o muy grande, ¿no? Donde ahí pues él medirá en kilos o máximo en libras la unidad mínima que tomará en cuenta, ¿sí? Entonces eso también tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la sensibilidad. Otro que ustedes también, los que ya hicieron la práctica, pues deben ver o se tiene que los instrumentos analógicos que hay ciertos características o ciertos símbolos que tenemos y que observamos en ese instrumento, que nos dan información de ese instrumento, como son la marca, el número, el año de fabricación, la unidad de medida y así. Símbolos también en función de cómo debo utilizar ese instrumento, más aún cuando es analógico. Ustedes, si les observaron o les enseñaron los instrumentos o las fotografías, pues se puede ver que los instrumentos analógicos tienen un espejo para poder tener una mayor precisión, ¿no? A lo que uno observa la medida, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues hay instrumentos que tienen que estar en posición horizontal o en posición vertical y así. De igual manera, también podemos tener la precisión o la clase de precisión que tiene ese instrumento, que va referido con el error relativo que puede tener cada medida, porque por más instrumento que esté calibrado, pues siempre va a tener o va a presentar un error. Y así, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, este es un voltímetro que tenemos de nuestro laboratorio, ¿sí? Donde aquí nos dice o nos da la idea, el primer símbolo nos indica cuál es el principio con el cual está constituido este voltímetro, cuál es el principio de funcionamiento, como dice ahí, que es electromagnético de hierro móvil. El punto 2, sí, podemos ver en cambio que, como dice aquí, está referido aquí y lo podemos observar aquí. Básicamente es el tipo de corriente que puede medir. En este caso, puede medir corriente alterna como corriente continua. La clase de instrumento está referido a es de 1.5. ¿Cómo lo debo utilizar este instrumento para poder tener una buena medición? Es utilizándolo en posición vertical. Y lo último, pues la última simbología, la cantidad o el aislamiento, el voltaje de aislamiento que tiene o que soportaría este voltímetro. ¿Sí? Igual ahí también les dejo, hay diferentes, aparte de las que tenemos, más símbolos que se puede utilizar. ¿Sí? Aquí tenemos igual del principio de funcionamiento, como habla, de imán permanente, de bobina móvil y así. Electrodinámicos, electrostáticos, de vibración, de inducción, lo que se puede tener en estos. Acá tenemos en cambio el tipo de posición en la cual se debe trabajar, una posición vertical, como dice aquí, pues son instrumentos que se pueden utilizar en tableros donde uno visualiza la información, en posición horizontal, con una inclinación determinada, o sea, de 45 o de varios grados. Igual también tenemos aquí en función de la precisión o de la exactitud, el valor de K que se puede utilizar, ¿no? Tenemos aquí 0.01, 0.5 y así, hasta 5, ¿no? Entonces, cada uno de esos valores también depende, pues, de la aplicación para la cual nosotros vamos a utilizar ese instrumento, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, aquí tenemos otro. Este es un amperímetro, ¿sí? Donde podemos ver claramente
aquí. Sí, básicamente aquí nos dice la unidad, como ustedes observan, que es el amperímetro. También nos dice el tipo de corriente para el cual se puede utilizar. Aquí podemos observar en la parte inferior que tenemos la marca del instrumento, el año de fabricación de ese instrumento, la posición en la cual yo lo tengo que utilizar, es decir, horizontal, el principio de funcionamiento, que si no me equivoco es de hierro, ¿sí?, de imán permanente. También aquí puedo observar la clase del instrumento. Entonces, toda esa información, pues, yo la puedo tener y la puedo ver. También podemos ver aquí, este tiene un espejo, como ven, y vuelvo, insisto, este espejo sirve, pues, para que uno pueda, esta aguja debe estar sobrepuesta sobre la imagen y ahí sé que estoy tomando o estoy haciendo la lectura correcta, ¿sí? También podemos ver aquí en este instrumento que tenemos o nos muestra dos escalas, ¿no? Una escala de hasta 3 amperios y una escala hasta 10 amperios, ¿no? Entonces, dependiendo, igual dependiendo de la conexión o en los bordes donde conecto, pues va a ser, tengo que observar en cada una de la escala que le corresponde. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Entonces, hablábamos de que este valor que tenemos aquí, que es la clase, ¿sí?, nos da cierta información, como dice aquí, es el índice de clase de exactitud, referido a los errores porcentuales del valor confiable que puede tener el instrumento. Entonces, aquí tenemos los diferentes instrumentos o la clase que tenemos y está relacionado con el porcentaje de error relativo que nosotros podemos tener o va a tener la medida con la que nos entregue este instrumento. Entonces, esas vendrían a ser las diferentes características que nosotros podemos mencionar de los instrumentos de medida, de los instrumentos de tipo analógico que tenemos. Sí. De igual manera, tenemos que hacer una pequeña introducción a lo que es la teoría de errores, a definir ciertos errores que se pueden tener o que se tienen cuando realizamos medidas. Habíamos visto igual en la clase anterior que también tenemos que manejar adecuadamente las cifras significativas porque nosotros podemos realizar mediciones directas o mediciones indirectas y en función de eso, pues, también tenemos que conocer de cómo vamos a representar o vamos a entregar esas mediciones cuando son indirectas en función del número de cifras significativas. Igual, como vimos, todos los instrumentos van a tener una clase, es decir, cada medida siempre va a tener un error porcentual y un error relativo, entonces de ahí que debemos definir un poco estas variables que vamos a tener en lo que es la teoría de errores. ¿Sí? Básicamente, pues sabemos que se define que el error es la diferencia entre un valor verdadero, entre el valor medido y el valor verdadero, ¿no? De igual, los errores pues siempre van a estar presentes en cualquier tipo de medición, sea esta directa, porque dependerá mucho del instrumento, de que también esté bien calibrado, de que tan buen observador sea el operador, si es que es un instrumento perdón, analógico, o si no, igual la resolución que pueda tener, los dígitos que podamos observar si es un instrumento de tipo digital. Siempre que tomamos o tenemos una medida, pues cuando es un resultado experimental, como dice aquí, lo interesante es siempre representar la medida que tenemos y darle el valor o la incertidumbre o el error que puede tener esa medida con las unidades adecuadas, ¿no? Entonces, los errores, como habíamos mencionado, pues se pueden clasificar. Hablamos de errores humanos, que sería cuando el operador toma la medida, cuando hace la lectura. Errores sistémicos, tal vez cuando nos equivocamos en el procedimiento de realizar la medición.
¿sí? Puede estar dado por el equipo, cómo utilizamos el equipo, también por las condiciones ambientales. Generalmente muchas de las características que hablamos de nuestros instrumentos depende de condiciones ambientales. Cuando ustedes sigan avanzando, pues van a ver que muchas de estas medidas o de características que se da siempre habla y les dicen a condiciones naturales, que es mantener una temperatura ambiental a 20 grados, si es a nivel del mar o a la altura. Entonces todo eso pues sí introduce ciertos errores en las mediciones. Los otros que son aleatorios al azar, pues que depende de cualquier variable pues que no está prevista en esa medición. Entonces, ¿qué errores vamos a definir o que ustedes van a manejar cuando hagan estas mediciones, cuando se hagan los laboratorios? Pues en el análisis va a ser el error absoluto, que básicamente pues se define como la diferencia entre el valor real y el valor que se ha obtenido en la medición. El error absoluto pues puede ser un valor positivo o negativo, dependiendo pues de quién tiene un valor, una cantidad mayor, sea el valor real o el valor medido, ¿no? Y las unidades pues del error son las mismas unidades que la variable que se está midiendo. El otro que vendría a ser el error relativo, que hablamos aquí, en este caso, pues, que es el coeficiente del error absoluto, como vemos. Sí. Del error absoluto sobre lo que sería el valor real. ¿Sí? Como dice aquí, también este error puede ser positivo, como puede ser negativo, ¿no? Básicamente, pues igual se produce por un exceso o un defecto de la variable medida con respecto a la variable real. ¿Sí? No tiene unidades, es un error de tipo porcentual, ¿sí? Que siempre se lo expresa en porcentaje. Otros valores que también podemos tener en lo que es la teoría de errores o que son útiles es el promedio o el valor medio, la media aritmética, pues que básicamente es el promedio aritmético del conjunto de mediciones que se toman bajo las mismas condiciones. Como decía ahí, vendría a ser o se consideraría como el valor más probable de una variable medida. Siempre que el número de lecturas pues sea muy grande o tienda al infinito. También tenemos el otro parámetro que puede ser la desviación estándar que se puede utilizar, que se aplica aquí. Bueno, que ustedes también puede que ya lo analicen, si no me equivoco, creo que en probabilidad y estadística, ahí vuelven a revisar estas variables, ¿no? Entonces, como dice ahí, el resultado de medir una variable experimental la vamos a expresar, como habíamos dicho, el valor o el valor medio que puede tener nuestra medida, es decir, haciendo la media aritmética o el promedio, y de las medidas que tengamos, más o menos la desviación estándar que puede tener. Entonces, igual las reglas que podemos tener para poder expresar las variables que medimos y el error, pues tenemos que cumplir, como dice aquí. Lo primero es que los errores deben expresarse solamente con una única cifra significativa. Únicamente en casos excepcionales se puede dar una cifra y media, ¿sí? La última cifra significativa, pues, es el valor de la magnitud física y su error expresados en las mismas unidades, pues, deben corresponder al mismo orden, es decir, decenas, centenas y así. Ahí tenemos algunos ejemplos de valores o de expresiones que son incorrectas, ¿no? De una variable medida y de su error. También dentro de lo que es la teoría de errores, también se define
o se puede considerar lo que se conoce como la transmisión del error. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos varios elementos para poder llegar a tener una variable o a medir una variable, pues hay una mayor probabilidad de que exista pues ese error en la cantidad medida. Y todos y cada una de esas mediciones pues contribuyen a la final a ese error total. Eso es lo que se conoce como transmisión del error, ¿sí? Que cuando tenemos una sola variable, como dice aquí, pues nosotros sabemos que tenemos la variable medida, es el promedio, más la variación que puede tener o la desviación estándar que hablábamos, ¿sí? Entonces, pues, se puede ver que la transmisión del error es igual al promedio, pues, más menos esa variación, ¿sí? Y eso, pues, también se lo puede expresar de esta manera, ¿no? Como la variación de X por la variación perdón, no la variación, la derivada de la variable con respecto a X. Y así si tuviéramos más variables. ¿Sí? Entonces, muchos de estos valores o características que hemos visto, pues, ¿cómo los utilizamos o para qué los utilizamos? En un caso, pues, ya les había dicho, pues, si para conocer cómo debo utilizar el instrumento, de igual manera también, si yo conozco o sé que tengo que medir alguna variable determinada, pues, para saber y escoger adecuadamente el instrumento que mejor me funcione, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí teníamos un ejemplo, pues, que dice, si que necesitamos medir un voltaje de 80 voltios y disponemos de dos instrumentos, uno de clase de 0,5 y otro de clase 1. El uno tiene un campo de medida de 250 y el otro un campo de medida de 100. Entonces, ¿cuál de los dos o cuál de esos dos instrumentos será el más adecuado para poder medir ese valor? Entonces, ¿cómo creen que podríamos encontrar ese valor? Entonces aquí tenemos la clase, entonces hablamos de una clase de 0,5 y una clase de 1. Entonces, de lo que habíamos visto acá, hablamos que la clase de instrumentos, si nos dicen que de 1, el error relativo que vamos a tener en la medida es de más o menos 1%. Y la de 0,5, pues más o menos 0,05. Es un dato que tenemos en función de las características del instrumento. Lo otro que también nos dan es el rango de medida, que nos dice que tiene un campo de medida de 250. Es decir, pues que la escala en la cual lo podemos utilizar de aquí, el de clase de 0,5, pues va a tener un valor máximo en una escala de 250 y en la otra de 100 voltios. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahí? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para determinar cuál podría ser el instrumento que mejor nos sirva? Tal vez alguna idea.
¿Alguien? ¿Alguna idea? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo determinar aquí? Se supone que tengo que medir un valor de 80 voltios. Entonces, tengo que ver cuál de estos dos instrumentos son los que con lo que menor errores cometo, ¿no? Entonces, lo que nos interesaría a nosotros aquí es determinar cuál sería el error que voy a cometer con cada uno de estos instrumentos, ¿no? Entonces, para ello, pues, yo puedo decir y puedo calcular ese error porque conozco el valor máximo de la escala, ¿no? Entonces, el error porcentual que yo tengo, ¿sí?, lo voy a multiplicar por el valor máximo de la escala. Entonces, en un caso, cuando la clase es de 0,5, ¿cuánto sería ese error? Y cuando la clase es de 1, ¿cuánto saldría? Si calculamos ese valor, por favor. 1,25 y el otro sería 1 voltio. Sí, muchas gracias. Sí. Entonces, como hablábamos de que la clase nos da el valor o la exactitud del que pueda tener la medida, pues cuando hablamos de un instrumento de clase de 0,5, el error, cuando lo utilizamos en una escala de 250, pues que pueda tener, o la incertidumbre que va a tener nuestra medida va a ser de más o menos 1,25. Igual, cuando hablo de un instrumento de clase 1, ¿sí?, y lo tomo o lo trabajo a una escala de 100, ¿sí?, ahí el error porcentual o la incertidumbre que tendrá mi medida va a ser de más o menos 1 voltio, ¿sí? Entonces, en función de eso, pues, ¿cuál será el que mejor nos sirve, el más apropiado para la medición? ¿El de clase de 0,5 o el de clase 1? Clase 1. Sí. Muchas gracias. Entonces, el que mejor nos resultaría sería el de clase 1, porque si nosotros al hacer la medición, vamos a ponerle aquí a B. Cuando hago la medición con A, tendré que voy a poder medir los 80 voltios y con una incertidumbre de más o menos 1,25 voltios. ¿Sí? Y la opción B, en cambio, será los 80 voltios más o menos una incertidumbre de 1 voltio. Entonces, de ahí que el que nos da menor incertidumbre y el que nos sirve mejor va a ser el instrumento de clase 1. ¿Por qué? Porque lo estoy utilizando en una escala de 100, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? A pesar de que el de clase 0,5 tenga un menor error porcentual en la medida que voy a tener,
pero debido a la escala con la cual estoy trabajando, o a la escala que tiene, o al campo de medida que tiene este instrumento y la medida que yo tengo que realizar, pues no es el mejor o el más preciso. Entonces ahí resulta pues que el de clase 1 y en un rango de medida de 100 o máximo valor de 100, pues es el que mejor me funciona. ¿Sí? Tal vez alguna pregunta ¿alguna duda? Entonces, ¿qué debemos sacar de esto, de este ejemplo? Pues, por un lado, que cuando usemos instrumentos de medida, como dice ahí, se debe evitar instrumentos de medida cuyo valor final de escala sea muy grande o bastante mayor al valor al cual voy a medir, ¿sí? Como dice ahí, lo que se debemos tratar básicamente cuando utilizamos un instrumento de medida y tenemos que determinar alguna variable, pues como dice ahí, el campo de medida debe elegirse de tal forma que el posible valor a medir pueda leerse en el tercio superior de la escala. ¿Sí? Entonces eso también tenemos que considerar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces ahí hemos acabado el capítulo 1 que teníamos que revisar en este caso. Como ven, pues es un capítulo bastante teórico que ya lo hemos finalizado y luego tenemos que revisar o entrar a revisar nuestro capítulo 2. Entonces, en el siguiente capítulo, lo que nosotros vamos a revisar van a ser las leyes ya fundamentales de los circuitos en corriente continua. Vamos a revisar lo que es la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, las diferentes configuraciones básicas que podemos tener en los elementos pasivos, como son conexiones en serie, paralelo, mixtas, y lo que son los circuitos también o las conexiones Y y delta y las diferentes transformaciones de Y a delta. De igual manera vamos a revisar los conceptos de divisores de voltaje, divisores de corriente, cómo agrupar los diferentes elementos activos, es decir, cuando tenemos varias fuentes, si están en serie, están en paralelo, si son de voltaje, son de corriente, pues cómo las puedo agrupar. También equivalencias entre una fuente de voltaje a una fuente de corriente, que a veces puede ser útil para poder resolver o determinar ciertas variables en un circuito eléctrico. Y vamos a revisar lo que también son los conceptos ya de potencia y de energía, es decir, las aplicaciones o las fórmulas para lo que son los elementos pasivos. Y también tenemos que revisar un poco de lo que es la medición de resistencias utilizando métodos directos o métodos indirectos. Lo que déjenme revisar, quiero ver ya cuando tenemos esto. Mayo. Entonces está bien, podemos seguir avanzando tranquilamente, porque la prueba todavía está para la semana del 8 y 9 de junio. ¿Sí? No sé, tal vez alguna duda, alguna pregunta que tengan.
Esperen, esta semana estamos en... Sí, la siguiente semana, dice el 30 minutos, van a hablar. Déjenme ver qué necesito. Siguiente. Sí. Bien, entonces podemos seguir avanzando al ritmo en el que estamos. Bien. Entonces, si no hay sin ninguna duda, ninguna pregunta, por ahí vamos a quedar hasta ahí. Y el día de mañana continuamos y empezamos con el siguiente capítulo.